Bueno, la apoptosis es un tipo de muerte celular programada, también llamada suicidio celular. Es un proceso normal y necesario para el organismo porque participa en la formación del embrión, en la renovación de tejidos y el control del sistema inmunitario. Este proceso no es accidental, sino que está controlado genéticamente. Entonces la célula va a recibir señales internas o externas para que activen unas proteínas específicas para que muera de forma ordenada sin causar daño a otras células. Luego tenemos la parapoptosis, es otra forma de muerte celular programada, pero funciona de manera un poco diferente. Entonces se caracteriza porque en el citoplasma de las células se forman vacuolas, los mitocondrias se van a hinchar y el retículo endoplasmático se va a estresar. Este tipo de muerte depende de síntesis de proteínas y de ciertas enzimas llamadas quinas. Luego tenemos la autofagia. Es un proceso en el cual, por decirlo así, la célula se recicla a sí misma. Entonces, en los organelos y las proteínas viejas o dañadas se encierran en vesículas que luego se degradan en los lisosomas. Eso permite que quede como un equilibrio interno en la célula. Además, puede tener como un papel en la respuesta inmune y en la inflamación. La necrosis se refiere a la muerte de un tejido corporal y esto puede ocurrir cuando el flujo sanguíneo es insuficiente para el tejido o cuando las condiciones fisiológicas están alteradas. Esto generalmente se causa por radiación o sustancias químicas. Entonces, se divide en dos, primaria y secundaria. El primario, este es un tipo de lesión celular que ocurre por una muerte prematura de las células de un tejido vivo. Una de las características es que la digestión enzimática de las células muertas, entonces esto genera que el tejido se transforme en una masa líquida viscosa. Las causas de esta necrosis son hongos, infartos celulares e infecciones bacterianas. La necrosis caseosa y necrosis gangrenosa son formas específicas de necrosis primaria, cada una personalmente con sus características distintivas. Luego tenemos la secundaria. Esta ocurre como resultado de la iniciación de la apoptosis. En los casos de isquemia, pues tienen una deficiencia en la regulación de calcio gracias a que se liberan unas enzimas que hidrolizan diferentes proteínas que provocan necrosis. Esta necrosis puede ser activada por factores externos de la célula o tejidos como lo son una infección bacteriana que está asociada a la descomposición. Eso se conoce como gangrena. Continuando con otros tipos de muerte celular programada, tenemos la netosis que se da por neutrófilos activados, generando descondensación de la cromatina y liberación de gránulos. Este proceso culmina con la liberación del ADN para formar trampas extracelulares de neutrófilos, las cuales atrapan y neutralizan los patógenos. Por otro lado, tenemos la necroptosis, que es un tipo de muerte celular inflamatoria, es alternativa a la apoptosis y esta es activa por los receptores de dominio de muerte y participa en la defensa contra patógenos y en la reparación celular. La piroptosis es un tipo de muerte celular rápida, regulada e inflamatoria, la cual depende de la caspasa 1. Durante este proceso se da la liberación de mediadores como interleuquina 1 beta, interleuquina 18, ATP y proteína de grupo de alta movilidad. Continuando, por otro lado, está la entosis, que es un tipo de muerte celular caracterizada por la invasión de una célula viva sobre otra célula. En este proceso participan moléculas de adhesión, citoesqueleto de actina y gasto de energía. Este tipo de muerte es característica de las células epiteliales y se genera por el desprendimiento de las células de la membrana basal. Y finalmente tenemos la oncosis, que es caracterizada por la pérdida de la integridad de la membrana y esto genera la liberación de moléculas proinflamatorias que van a generar daño en los tejidos adyacentes. Primero, vamos a ver la biosfísica de los disparos de los alimentos. Vamos a tener la biosfísica de la muerte, los receptores de muerte. Digamos las moléculas genéricas que se van a los receptores, los cuales son la celular, ecosistema y la celular, es conocido como hormona muerte. Los receptores L, que son el receptor PAS, o C95, el factor de necrosis que son el receptor de factor de necrosis número 1, y el receptor de apoptosis que relacionado con el factor de necrosis que son el receptor de muerte 4 y 5. Además, vamos a tener proteínas adaptadoras que hacen la proteína asociada a PAS como el de la muerte, que va a ser WhatsApp, y también la proteína PAS. Estas proteínas son encargadas de transmitir las defensas apoptóticas. Adicionalmente, tenemos las cuestiones iniciadas 8 y 10 y las receptoras S3 y 7. Para comenzar con el uso de la vía extrínseca, lo primero que pasa es que los organismos celulares de la muerte que ya mencionamos se van a unir a sus respectivos receptores de la muerte y esto va a provocar que se exponga el dominio de la muerte y así las proteínas adaptadoras se van a unir. Comenzando con PAS, cuando PAS se une al receptor PAS, lo que va a pasar es que va a reclutar a la procaspasa 8 y así se va a poner completo en señalización del receptor de la muerte, o también llamado MIS, el cual va a ser todo el proceso que vamos a mencionar en unos momentos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando en vez de PAS se pida TRAT? Ya que esta se va a unir al receptor número 1 del factor de necrosis celular, entonces es muy parecido a la diferencia, pero cuando TRAT se une al receptor número 1 del factor de necrosis celular, este TRAT va a reclutar a PAT, es decir, va a poner dentro del receptor de PAT y va a seguir la misma vía mencionada anteriormente. Sin embargo, esta proteína también puede reclutar a la proteína kinasa 1, que se va a unir a su respectivo receptor y en el ambiente del receptor de apoptosis va a servir para unir tanto la vía de necrosis como la apoptosis. Después de la activación del complejo de señalización y después de la muerte pueden ocurrir dos vías. La primera es en células que tienen bajos niveles de inhibidores de proteínas apoptóticas o NAC. En estas células lo que va a pasar es que la caspasa 8 va a activar las caspadas receptoras que son la 3 y la 7 y va a poner un proceso que vamos a explicar más adelante. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las células en vez de bajos niveles de inhibidores de proteínas apoptóticas hay altos niveles de esto? Lo que pasa es que la caspasa 8 va a subir a bit. Entonces se va a formar TBIT y este TBIT se va a translocar a la mitocondria donde va a activar proteínas protoptóticas llamadas MAX que lo que van a hacer es que van a promover la permeabilización de la membrana externa mitocondrial, conectando así la vía intrínseca de la apoptosis con la vía extrínseca. La regulación de la vía extrínseca como vamos a tener que se puede apoptosis, que son inhibidores de proteínas apoptóticas, en lo que vamos a disminuir o disminuir la actividad de estas proteínas que favorecen la apoptosis, inhibiendo así este proceso. También tenemos las proteínas BCL2 que lo que van a hacer es que van a inhibir a BATS. BATS son proteínas proapoptóticas. Al inhibirlas podemos dar la apoptosis. Y por último tenemos SMAC o activador secundario de la apoptosis, que lo que va a hacer es que va a inhibir a los inhibidores de las proteínas apoptóticas, favoreciendo así la apoptosis. En la vía intrínseca participan varios elementos claves. Primero, los estímulos internos. Hablamos de daño en el ADN, radicales libres, exceso de calcio y fármacos que generan esta celular. Después, la familia BCL2, que regula el destino de la célula. Sus miembros se dividen en antiapoptóticos como BCL2 y BCLXL y proapoptóticos como BAX, BAC, BAT, BIC, BIC y BIM. También están las proteínas mitocondriales liberadas al citoplasma, como el citocromo C, el factor inicial de apoptosis, las endonucleasas G y SMAC diablo junto a OMI-HTLA2, cuyas funciones serán detalladas más adelante. Por último, tenemos el factor de activación de proteasas apoptóticas 1, una proteína adaptadora esencial que con citocromo C y procaspasa 9 formará el apoptosoma. Estos son los protagonistas principales que le darán forma a la vía intrínseca. La vía intrínseca comienza cuando la célula recibe un estímulo interno, por ejemplo un daño en el ADN, exceso de radicales libres o acumulación de calcio. En ese momento entran en juego las proteínas de la familia BCL2, que son como los guardianes de la mitocondria. Las antiapoptóticas como BCL2 y BCLXL tratan de mantener la membrana mitocondrial cerrada, mientras que las proapoptóticas como BAX y BAC buscan abrirla. Si el equilibrio se inclina hacia la apoptosis, la mitocondria se permeabiliza y libera al citoplasma varias proteínas claves, como lo son el citocromo C, que es el desencadenante principal, SMAC diablo y OMI-HTLA2, que bloquean a los inhibidores de caspadas, y otros factores como el factor inicial de apoptosis y endonucleasas G, que pueden fragmentar el ADN incluso sin necesidad de caspadas. Una vez en el citoplasma, el citocromo C se une con el factor de activación de proteasas apoptóticas 1 y ATP y juntos reclutan a la procaspasa 9, formando el apoptosoma. Es como el gran complejo de activación. Esta apoptosoma activa la caspasa 9, que da el paso a la fase común. Aunque hablamos de dos rutas distintas, la extrínseca y la intrínseca, ambas terminan convergiendo en un mismo punto, la activación de
interacción entre las perforinas de las enzimas y la activación de la vía de las caspases se relaciona gracias a las características de los linfocitos T citotóxicos, los cuales van a poder activar los mecanismos de apoptosis por medio de receptores de muerte o gránulos citotóxicos como las perforinas y organizaciones. Las perforinas van a ser proteínas que van a polimerizar la membrana de la célula blanco. Esto con el objetivo de formar poros para permitir la entrada de agua, el desequilibrio osmótico debido a esa pérdida de agua y la entrada de las grandes enzimas. Estas grandes enzimas van a tener diferentes tipos, que van a estar descritos en A, N, K, que van a ser como inductores de apoptosis relacionadas inmunes, y la B, que va a ser muy importante en el proceso de activación de las caspases de manera directa e indirecta. De manera indirecta va a ser una enzima que va a ayudar a cortar la procaspasa 3. Eso va a permitir su activación. La procaspasa 3 es una caspasa ejecutora que va a ayudar a empezar a generar el proceso de apoptosis junto con la caspasa 6 y 7. Y de manera indirecta se va a unir a la proteína BIT, que esta se va a llevar a su forma trunca, que es de BIT, lo cual va a permitir que esta se traslade hacia la membrana mitocondrial externa y permita la oligomerización de BAC y BAC. Esto permitiendo que se rompa la membrana de la mitocondria y salga al citocromo C. Esto para poder permitir su interacción con el ATP1 y el ATP, para poder generar el apoptosoma, activando caspasas iniciadoras como la caspasa 9, que va a amplificar la función de la caspasa 3. Las caspasas provienen de una cisteína aspartato-proteasa. Estas son cisteínas con acción de proteasa que van a neutralizar diferentes sitios catalíticos teniendo en cuenta el residuo aspartático de estos. También se pueden clasificar en diferentes tipos, los cuales pueden ser inflamatorias como la 1, 5, 4, 11 y 13, las cuales tienen diferentes características como la pleuroctosis en la 1, que va a ser una apoptosis controlada en una infección temporalmente celular, y vamos a tener las que se involucran con la apoptosis, las cuales se van a dividir en las iniciadoras, que su función va a ser las señales de la apoptosis como la 9, la 8, la 10 y la 2, y las efectoras, que su función va a ser una proteísis masiva que va a desencadenar la apoptosis, que van a ser la 6, 3 y 7. Hay diferentes dominios, los cuales van a ser CAT y D. Esto porque es importante. Las caspasas se van a sintetizar como sinónimos. Esto en su forma de procaspasa, lo cual van a tener prodominios de solubilidad de grande P20 y pequeña de P10. La activación va a depender de la dimerización y oligomerización de esos y el procesamiento del producto lítico de los fragmentos. Y también de sus dominios. El CAT, que va a ser de la familia default, que va a tener una interacción proteína-proteína homeotípica mediando señales de apoptosis y de inflamación, y los DIP, que van a ser como importantes en su interacción con receptores de muerte y la activación de caspasas iniciadoras como la caspasa 9. Hay diferentes procesos de activación, como lo venimos mencionando, van a ser la síntesis de sinógenos por caspasa, la activación por proximidad y su separación funcional. Las iniciadoras van a como sintetizarse primero debido a que sus dominios y sus cadenas o subunidades largas se van a activar primero, y estas van a desencadenar la activación de las efectoras. Y se van a generar diferentes vías de acción de las caspasas, las cuales pueden ser la vía extrínseca mediada por el BID y su interacción con los C95, su vía intrínseca mediada por los CART, que es una vía mitocondrial, y va a generar la formación de la apoptosoma, también la vía citotóxica, que va a generar su interacción con perforinas y grandes enzimas mediadas por el BID y el BID truncado y la activación de procaspasa 9, y la vía inflamatoria, que va a ser mediada por el inflamosoma y mediada por el CART. La apoptosis, pensamos que la muerte celular por es un proceso ordenado dependiente de caspasas que permite la eliminación de células dañadas o peligrosas sin generar algún tipo de inflamación. Su alteración, ya sea por aumento o disminución, se refleja o se relaciona con múltiples enfermedades. Cuando la apoptosis se reduce, normalmente las células que deberían morir, estas persisten. Las patologías asociadas a estas son el cáncer, que se caracteriza por la mutación en el gen P53 o la sobreexposición de proteínas como los LABCD2, que bloquean la apoptosis, favoreciendo la proliferación tumoral. Cuando hablamos de enfermedades también autoinmunes como los de lupus eritematoso sistémico, la falla en la eliminación de linfocitos autorreactivos permite que ataque los tejidos propios. Otro ejemplo son las infecciones virales crónicas, como lo es la hepatitis B, C o herpes. Los virus normalmente inhiben la apoptosis de la célula infectada para asegurar su supervivencia, generando una inflamación persistente. Por el contrario, si se habla de un exceso de apoptosis, provoca la pérdida excesiva de células. Como lo es en las enfermedades neurodegenerativas, como lo es el Alzheimer o el Parkinson, la apoptosis acelerada de neuronas causa un deterioro cognitivo y motor. Otro ejemplo es la isquemia, reperfusión, como en el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular, en el cual el estrés oxidativo activa caspasas que llevan a una muerte celular masiva. En el ejemplo también del SIDA, que es el virus del VIH, induce la apoptosis de los linfocitos TC4, debilitando gravemente el sistema inmune y facilitando infecciones oportunistas. Ahora seguimos con la base de la apoptosis del cáncer. Entonces, como tenemos la apoptosis de la muerte celular programada, que va a eliminar células dañadas o por una mutación. Sí, cuando este proceso falla, las células tumorales para sobrevivir se vuelven agresivas. Entonces, lo que se considera pues, un sello distintivo del cáncer. En la vía extrínseca, que va a depender del receptor de membrana, como es el FAS, C95, el DR4 o el DR5, los tumores pues, van a desarrollar varios mecanismos para bloquear esa apoptosis. Entonces, se pueden perder estos receptores, por un lugar se pueden expresar receptores en vuelo, como es el DCR3, que pues, van a tratar ligandos, pero no van a transmitir una señal. También pueden presentar defectos en la proteína adaptadora FAT, que pues, va a ser esencial para la formación del complejo DISC, o pueden sobreexpresarse FLIP, que limita la procaspasa 8 en dieta de activación. Incluso hay muchos tumores, como los neuroblastomas o carcinoma de cabeza y cuello, se van a observar activos en la caspasa 8 por mutaciones o por una hiperventilación. Sí, con todo esto, con la señal externa, la apoptosis va a quedar bloqueada. Ya la vía intrínseca o la mitocondrial, que responde al interno, el problema principal va a ser el desequilibrio de la familia BCL2. Sí, entonces van a aumentar las proteínas apoptóticas como esta, la BCLXL, la MCL1, mientras que disminuyen las proapoptóticas como la PAX y la PAC. Además, en algunos tumores se va a producir neuroglaminas, que es una proteína que se va a unir al citocromo C y va a impedir que se active y que active a la caspasa 9. También puede fallar la PAF1, que normalmente forma la apoptosoma junto con la caspasa 9, el citocromo C, y pues también pueden aumentar las IAPs, como las CIAPs, que van a bloquear directamente las caspasas ejecutadoras, como la 3, la 7 y la 9. Además de la apoptosis, los tumores pues, también pueden aprender a ver otros tipos de membranas celulares reguladas, como por ejemplo lo que es la necroptosis, alterando pues, proteínas como la LK1 o la LK3. También puede resistir la ferroptosis gracias a niveles elevados de glutatión y la enzima antioxidante, que es la GPX4. Clínicamente esto puede explicar porque muchos tumores son resistentes a quimioterapia o radioterapia, pues que normalmente van a inducir la apoptosis. Incluso existe pues, la paradoja de que en algunos casos la apoptosis puede favorecer la progresión tumoral, porque las células apoptóticas van a liberar señales que van a estimular la angiogénesis y el crecimiento de células vecinas. Entonces por eso uno se enfoca en oncología pues, en restaurar la apoptosis tumoral. Entonces algunos ejemplos de estas estrategias son los inhibidores de BCL2, como el venetoclax, los SMAX miméticos, que bloquean las IAPs, que son los que van a inhibir las caspasas, y los agonistas de